Para evaluar a nuestro paciente, empezamos con palpaciones en la zona afectada y movimientos sencillos dentro de su rango articular y su umbral, verificando la intensidad del dolor que percibe ante el tacto y el movimiento. También podemos aplicar un poco de resistencia a los movimientos para verificar la fuerza que tiene. En este caso nos refirió un poco de dolor al movimiento resistido. Cabe recalcar que todos los test se realizan de manera bilateral. Test de compresión acromioclavicular. El objetivo es identificar un esguince de la articulación acromioclavicular. El paciente se coloca sedente y colocamos nuestras manos sobre el músculo deltoides con una mano en la clavícula y la otra en la espina de la escápula. Oprimimos los talones de nuestras manos. En este caso el paciente tiene un resultado negativo. Signo de Paxinos. El objetivo es identificar la lesión de la articulación acromioclavicular. El paciente se coloca sedente y nosotros a un costado del brazo afectado. Colocamos nuestra mano sobre el hombro con el pulgar en la cara posterolateral del acromion, dedo índice y medio en la parte media de la clavícula del mismo lado y aplicamos una presión sobre el acromion de manera anterosuperior. En este caso el paciente tiene resultado negativo. Test de cajón anterior. El objetivo es evaluar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. El paciente se coloca supino con la articulación del hombro sobre el borde de la mesa. Colocamos el brazo del paciente a unos 60 u 80 grados de abducción y rotación neutra, y luego trasladamos la cabeza humeral hacia anterior. En este caso el paciente tiene un resultado negativo. Test de aprehensión posterior. El objetivo es identificar una inestabilidad posterior del hombro. El paciente se coloca supino y nosotros llevamos hacia una flexión anterior y rotación interna su hombro. A continuación aplicamos una fuerza posterior en el codo del paciente. En este caso el paciente tiene un resultado negativo. Signo del surco. El objetivo es detectar una inestabilidad inferior o una posible inestabilidad multidireccional de la articulación glenohumeral. El paciente se coloca sedente y nosotros de manera posterolateral al hombro afectado. Colocamos el dedo medio y el pulgar en los ángulos del acromion anterior y posterior, dejando el índice libre para palpar el espacio entre el medio del acromion y la cabeza del húmero. La otra mano va a tomar el brazo del paciente por encima del codo. Y vamos a aplicar una distracción de manera gradual hacia abajo. En este caso salió negativo. Test de Hodgkin-Kennedy. El objetivo de este test es identificar un pinzamiento subacromial. El paciente permanece en posición sedente y procedemos a ubicar el brazo afectado en doble flexión de 90 grados, hombro y codo. Luego aplicamos una fuerza con rotación interna. El resultado del test en el paciente fue positivo. Test de Neer. El objetivo de este test es identificar un pinzamiento subacromial. El paciente va a permanecer en posición sedente, luego tomamos el brazo del paciente y lo llevamos a una elevación máxima y aplicamos una fuerza de rotación interna. El resultado de este test en el paciente fue negativo. MPCAN Test. El objetivo de este test es identificar un pinzamiento subacromial. El paciente va a permanecer en posición sedente con los brazos elevados a nivel de los hombros en el plano escapular y los pulgares apuntando hacia abajo. Posterior a esto procedemos a aplicar una fuerza hacia abajo y el paciente debe resistir. El resultado de este test fue negativo, ya que no hubo debilidad para mantener la posición, pero el paciente sí refirió dolor. Test de Drum Arm. El objetivo de este test es identificar una tendinopatía del manguito rotador. Instruimos al paciente para realizar una abducción activa del hombro en 90 grados y explicamos que debe descender lentamente el brazo a la posición neutral. El resultado de este test fue negativo. Test de aducción horizontal. El paciente realiza una flexión de codo con la mano apoyada sobre el hombro del mismo lado y procedemos a forzar el brazo del paciente en aducción horizontal. El resultado de este test en el paciente fue positivo. Test Yocum. El objetivo del test es identificar un pinzamiento subacromial. El paciente va a estar sedente y llevará su mano ipsilateral al hombro comprometido y lo ubicará sobre el hombro contralateral. Posteriormente elevará el codo. A esto podemos aplicarle una fuerza de resistencia. El resultado del test fue positivo. Test de resistencia, fuerza de rotación interna. El objetivo del test es la diferenciación de un pinzamiento subacromial versus una patología intraarticular. El paciente va a estar sedente y colocaremos el brazo del paciente en 90 grados de abducción y 80 grados de rotación externa y aplicaremos una resistencia contra rotación externa
y luego contrarrotación interna en la misma posición. El resultado del test fue negativo. Test de compresión activa o Bryan test. El objetivo es identificar una lesión del labrum. El paciente va a estar sedente y flexiona el brazo a 90 grados con el codo en extensión completa. A continuación, aduce el brazo 10 grados y gira internamente el húmero. Aplicamos una fuerza hacia abajo sobre el brazo y el paciente debe resistirnos. A continuación, el paciente supinará totalmente el brazo y se repite el procedimiento. El resultado del test fue positivo. Test CRAN. El objetivo es identificar una lesión del labrum. El paciente va a estar de cúbito supino y elevaremos el húmero a 160 grados en el plano escapular y aplicaremos una carga axial sobre el húmero mientras hacemos una rotación interna y externa del hombro. El resultado del test fue positivo. Diagnóstico. Después de realizar la aplicación de los test ortopédicos en hombro, el diagnóstico del paciente es un pinzamiento subacromial con un leve desgarro del labrum.